22 a 0 horas por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1 más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella? Nada, van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidenta, ¿se acuerdan? De no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo, y que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, y vinieron. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario. Y pasó. No es la primera vez. No lo decía porque era divina. Pasó con otros líderes, pasó con Hipólito Yrigoyen. Y después con aquellos a los que les daban un poquito de democracia y terminaban asaltándolos, como pasó con Frondizi. Tuvo como 100 momentos de fricción con los militares, como 100. Arturo Frondizi con un peronismo proscripto. Lo propio con Ilia. Ella decía de atacar a las corporaciones. El ministro Oñatibia hizo un plan para terminar con las patentes yanquis y hacer medicación propia. Él era médico, sabía también de eso. Con el peronismo proscripto, ese pedacito de democracia que pudo tomar Arturo Ilia, también terminó con el gran poder acechándolo y casi tironeándolo de la oreja para sacarlo de la presidencia. Mucho antes, con el bombardeo a la Plaza de Mayo, también en Mar del Plata, también en Córdoba, militares, que son los forros del poder real, militares liberales, que son los cooptables. Los militares liberales no piensan, adoran a Estados Unidos, aprenden en Estados Unidos a torturar a los argentinos, se cagan todos frente a un combatiente de otro país, ni lo piensan. Viven del Estado durante 30, 40 años. Antiguamente tenían buenas jubilaciones, buen servicio médico. Hoy están cagados. Bueno, esos militares liberales después pagaron con cárcel, con cana. Ayudaron a esos forritos contrabandistas de antes, del año 1600, 1700, eran contrabandistas. Los Martínez de Oz, los Álzaga, bueno, un montón de gente despreciable que aún hoy tiene poder y otros que se hicieron de poder. Fíjate vos, el dueño de Mercado Libre no pertenece a esas familias, pero sin embargo es un hombre astuto para ganar guita. Se cagan los negros, se cagan en la Argentina real, en la Argentina de la Pachamama, en la Argentina de Malvinas, se cagan todo eso.
Es un hombre lleno de plata que le importás 3 carajos. Lo único que tenés que hacer es aceptarle la guita que te ofrece Mercado Libre, usar Mercado Pago. Él usa tu plata y es el millonario más grande que hay en la Argentina. Esa es la gente que después, en aquella época, cooptaba militares para que hagan golpes, para que torturen gente, para que desaparezcan personas, que les joden para seguir ganando plata. Y más que nada los terratenientes de toda la vida, los Peralta Ramos, los Menéndez Betti. Bueno, hay una historia enorme de apellidos de mierda que le hicieron daño a la patria y usaron al Estado, más estatistas que nadie, para poner los caballos, para poner los sables, inclusive los Winchester, y exterminar cuanta indiada haya para quedarse con las tierras. Por supuesto que pagaban sus comisiones. Al general Roca, 2 veces presidente de la República, le pagaron por sus servicios, por matar indios, por matar negros, 400.000 hectáreas en Guaminí. Eso habla muy mal de Roca, tan corrupto como cualquiera, hubo muchos. Él ganó en elecciones así, amañadas. Tuvo que venir Irigoyen para ganar en una especie de elección democrática, casi parecida a esta, pero no, faltaba mucho, había mucha gente que no votaba, no solamente las mujeres. Viene Perón, votan las mujeres, vota todo el mundo, pero bueno, a ese gobierno que la gente quería, había que sacarlo, porque había otra gente, 20, 30% de antiperonistas, y más allá los terratenientes, y un montón de otra gente que quería hacer negocios, meterse con el Fondo Monetario Internacional. Nada, había que sacarlo. Y por supuesto que tenían la bendición de Inglaterra y de Estados Unidos para hacerlo. Vamos a hacerlo. Que se caguen los que están en la Plaza de Mayo, no importa, saquémoslo. Estaba elegido por el pueblo, mucha gente lo había votado, que se vaya a la mierda, no va a pasar nada, vas a ver que se va a llenar la plaza de gente que nos va a agradecer. Y pasó. Pero después se vieron envueltos en un tema que no podían manejar, la felicidad de la gente. Mucha inflación, deuda externa, la industria paralizada, todo mal. Y encima unos chicos revoltosos que comenzaron a portarse mal y se armaba un quilombo donde estábamos rodeados de bombas, de atentados, morían políticos, no políticos, gente inocente, hijos de puta, morían de todo. Bueno, a ver si Perón puede arreglar esto. Ni los milicos lo pudieron arreglar. Mirá que tenían tanques, mirá que tenían aviones. No se podía arreglar. La gente estaba como el orto. El líder al que bombardearon y no le permitieron a la gente seguirlo votando y quererlo, porque era feliz la gente, no por otra cosa, porque la gente tenía plata y era feliz, y le reconocían derechos. Tenía que volver, porque se lo sacaron a la fuerza. Bueno, a ver que venga porque no se puede más, dijo un duro como Lanuse, duro, de los más duros. Bueno, vino, no pudo resolver los problemas internos que ya habían. Algunos revoltosos no se calmaron. El ERP y FARC seguían con Perón y todo cometiendo delitos. Y a su vez, enmascarados en algo que llamaron la AAA, pero eran células de la Marina, del Ejército y de la Policía que actuaban solos, sin el liderazgo de nadie, y se autoproclamaban AAA, también se mandaban su serie de tropelías y asesinatos, y así, y sin Perón, porque se murió de viejo, vino con sus últimas fuerzas, sin poder pacificar, vinieron nuevamente esos tipos. Mirá vos, López Rega se fue del país 1 año y medio antes de que venga el golpe militar. Sin embargo, la AAA siguió funcionando. ¿Cómo puede ser? ¿Pertenecía a López Rega o no? Siguió funcionando. ¿Y cuándo terminó de funcionar? Ya cuando no hacía falta, cuando era oficial el asesinato. En marzo del 76 no hubo más atentados de la AAA. ¿Por qué? No porque los milicos la redujeron. No, porque eran ellos mismos. Y vinieron desapariciones. De muchos que fueron abandonados por los montoneros, porque la cúpula fue a la clandestinidad. Y los demás, los de abajo, los líderes estudiantiles, los representantes de los obreros en las fábricas, los líderes sindicales, la gente de la CGT, los trabajadores, los estudiantes, los de los líderes del centro de estudiantes, delegados. Bueno, que se arreglen.
Ah, qué bien, Montoneros, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Más de 30.000. En 1978 los militares reconocieron ante el Pentágono, documento que se desclasificó en 2006 y que lo publicó La Nación con la firma de Hugo Alconada Mon, reconocieron en 1978 la muerte de 22.000 personas. Estuvieron 4 años más. ¿Me dejás cuadruplicarlo? 50.000 muertos y desaparecidos. Claro, viene Alfonsín, los tipos se querían autojuzgar, no se permitió, fueron a la justicia civil, fue una cámara maravillosa con el fiscal Estracera, Moreno Campo, un juicio como corresponde, como le harían a cualquier hijo de vecino. No a los ideólogos, sino a los forritos, a los generales, tenientes generales, almirantes, que hicieron el trabajo sucio. Pero después vino Menem y los liberó. Más aún, se abrazó con el hijo de puta que bombardeó la Plaza de Mayo. Rojas, ese representa el peronismo, qué quilombo, ¿no? No hubo más estado de bienestar en la Argentina. Algunas primaveritas estúpidas, pero no hubo más estado de bienestar. Más aún, el traidor de Menem hace esa gestión oprobiosa que genera deseos de orinarle la tumba todos los días, decir que queda lejos. Él, en nombre del peronismo, nos traiciona y hace los que los patroncitos piden a cambio, seguramente, de dinero, y con la bendición de Estados Unidos e Inglaterra. Lo mismo. Lo mismo. Y le entrega la bomba a De la Rúa, que le explota porque era un pelotudo, un idiota, que no supo sacar la convertibilidad porque él fue votado porque dijo que se iba a mantener. La gente quería vivir bajo ese narcótico del 1 a 1, que era una mentira como lo es esto. No puede el dólar valer lo que vale ahora, que a mí me gustaría que valga 5.000, no me gustaría nada porque nos vamos toda a la mierda con la devaluación, pero va a venir porque es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo. Si yo como todos los días, durante 1, 2, 3, 5, 20 y no voy al baño, es un problema. Si pasa un mes, va a ser un problema mayor, y si pasa un mes y medio me van a tener que operar y me voy a morir posiblemente, lleno de mierda. Es lo que va a pasar, porque ya lo vi. Me encanta vivir con inflación y con sueldos que con paritarias libres le ganan a la inflación. ¿Cuál es el problema? Si cada vez gano más. Pero no, ahí estaba Sturzenegger con el 1,5, Patricia Bullrich con el cartelito del 1,5. Ahora tenemos más y no lo hacen, porque te ganaron con el odio que viene a través del telefonito, con los periodistas, con medios que les pertenecen a ellos. Es otra forma, ya no necesitan de milicos, necesitan de otros pelotudos, porque después seguramente iremos a mear a la tumba de Majul. Alguna vez de Videla, alguna vez de Menem, otra vez ahora a los periodistas, a los jueces. ¿No te da ganas de cagar arriba de la tumba de Bonadío? Pero por supuesto, porque ¿sabés qué clase de juez es? Tenemos una patria llena de militares ilustres y de jueces maravillosos, pero no son estos. Los que tienen más prensa, los que tienen más difusión, los que no son perseguidos, los que no son amenazados, son los que son vistos como dioses por el antiperonismo. Pero que el juez Bonadío fue un juez de mierda, que esta Corte Suprema es una corte de mierda, que la familia Maíquez es una familia de mierda que vive del Estado, son todos jueces, secretarios, todos pertenecen al gobierno. Son muchos, los Maíquez son muchísimos y tienen muchísimo poder, hasta el poder de meterme en cana y sacarme el sueldo que gano acá por decir que es un juez de mierda, y tengo todo el derecho porque soy un ciudadano. Hablo como ciudadano. No estoy hablando ni como padre, ni como abuelo, ni como hincha del club que sea. No, estoy hablando de un juez de mierda. Hemos puesto un juez de mierda, pero yo no lo voté. No importa.
Hemos votado gobiernos, inclusive peronistas, inclusive kirchneristas, que nombró gente de mierda y están portándose como jueces de mierda. Todos los que fueron al Lago Escondido son jueces de mierda. El diario Clarín es un diario de mierda y Mañeto es un tipo de mierda, es un editor de mierda. Capaz que es buen papá, sí, no le digo nada, pero qué editor de mierda, qué periodista de mierda, qué empresario de mierda. Como digo de Macri, qué político de mierda. Capaz que con Antonia es muy cariñoso. Qué político de mierda. Y vivimos bien. Hubo una etapa en que se volvió a vivir bien, no solamente por la platita en el bolsillo. Te daba orgullo de ser argentino, te daba orgullo de cantar el himno. Volvimos a decir patria y no sonaba milico. No nos sonaba cuadrado en la boca. La patria, tenés que hacer la veña. No, la patria es el otro. Y tuvimos una fiesta del Bicentenario con todos los presidentes, que fue algo maravilloso. Tuvimos la oportunidad de vivirlo. Y vivir cada fiesta de la Nación en la Plaza de Mayo con un montón de artistas populares, con ballets, con música, con fuegos artificiales. Nunca había vivido un 25 de mayo, un 9 de julio, un 20 de junio de esa manera. Siempre había milicos y big tanques desde que era chico, que es interesante, que es lindo también, pero es una forma distinta de sentir la patria, ¿no? Y veía el progreso del país con inversiones extranjeras de mucha guita, cuidándonos de no vender el culo, y me lo transmitían por la cadena nacional. Y tenía un programa como 678, 2 horitas nada más, 2 horitas vespertinas, que me mostraban cómo funcionaba Canal 13, qué es lo que decían en Radio Rivadavia, cómo mentía este periodista con datos. ¿Cómo le jodió? ¿Cómo le jodió? Añoro a 678, añoro que haya periodismo de periodistas, me encanta. ¿Cómo no va a haber? A ver, Robert Schumann, un gran compositor, un gran pianista del siglo XIX, no solamente él componía, era crítico musical y opinó de otros que son muy grandes, que es una mierda. Esto es así. Camille Saint-Saëns, otro enorme músico francés, cuando vio el estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, dijo, esto es un sorete, pero porque hacen crítica de músicos hacia músicos y no pasa nada. Hoy La consagración de la primavera es una barbaridad y las cosas que ha criticado Schumann eran geniales. ¿Se pueden equivocar? Sí. Pero tenés la opinión de uno del palo que dice otra cosa de uno del palo. ¿Por qué? ¿Qué es ese corporativismo? ¿Por qué no podemos opinar? Puedo opinar de músicos, puedo opinar de pintores, puedo opinar de un equipo de fútbol, puedo opinar sobre moda, puedo opinar sobre todo. ¿Y no puedo opinar sobre periodistas? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de corporación es que no se puede tocar? ¿Cómo puede ser? Sí. Pertenezco a ella por la ventana y también tengo muchos años. Esto ya lo vi muchas veces y lo decía recién Cristina. No vienen por mí, vienen por ustedes. Vinieron por los dos. Hoy se cumple un año. Hoy me voy a dar el gusto de conducir un acto de los trabajadores con Cristina en San José 1111. Yo no había ido nunca. Tiene la deferencia de invitarme los gremios a que conduzca una radio abierta y va a ser allí en San José 1111 a las 16. Si se asoma, le voy a decir lo que le dije cuando conduje un acto en 2016, su primer acto oficial, cuando la invitaron algunos radicales a conmemorar y celebrar los 100 años de la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder. Allí estaban Moró, Santoro, Mempo Giardinelli, el líder de los bancarios, Gustavo López, y ella, recontra peronista, tendiendo unas palabras que anticipaban esto que estamos viviendo hoy. Si hay que darle un premio por adivinar, y no, boludos nosotros.
boludos nosotros los que se fueron, los que no supieron entender. ¿Pero qué soy yo? ¿Un genio? ¿De dónde hablo? ¿Desde un pináculo? No, no de estas canas hablo, yo ya lo vi tantas veces. Pero bueno, ahí está, sigue. ¿Cómo le va, don ¿Cómo Tommy anda, Leito? Viera? Sigue ahí ella en su balcón, en su casa, y bueno, van a pasar muchos más días y seguiremos recordando el paso del indio porque nos emocionó de una manera ostensible y que se mostró en el mundo entero lo que fueron las exequias de este hombre. Pero bueno, ahora salen los virus, salen las lombrices, las amebas, los paramecios, a contar imbecilidades y estupideces. El biógrafo de Milei, un hombre que tiene causas por pedofilia y demás, hablando de estupideces, mintiendo. Y en otros casos dicen verdades que no ofenden a nadie. Claro. Hay una gran realidad, Leo, y lo vemos hilándolo directamente con lo que hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está presa por hacer feliz al pueblo. La derecha argentina o el antiperonismo siempre se ha dedicado a tratar de ensuciar a todas las personas que le dejaron algo a la gente, porque ellos nunca van a entender cómo es que alguien puede enamorar al pueblo, porque ellos nunca lo consiguieron. Lo único que consiguen son votos por el mismo odio de la gente que está muerta por dentro. El indio dijo: la vida es decidir estar vivo. Y hay gente que decide estar muerta en vida. Sí. El odio te hace estar muerto aunque camines por la calle y respires. Es una realidad. Y justamente el antiperonismo, o los que deciden votar con odio, son aquellos que están muertos en vida. Y nunca van a entender cómo es que la gente puede amar a alguien que no conoce. Puede sonreír cuando ve una foto de alguien que quiere. Cómo alguien puede mirar la televisión y ver, no sé, una foto de Cristina y decir: sonreír. Esas cosas no las entienden nunca porque ellos se mueven por la guita, se mueven por lo material, se mueven por lo que pueden sentir y tocar y nunca tuvieron sentimientos reales. Han pasado 5 días desde que el indio falleció y han aparecido estos trolls libertarios que intentaron durante todos estos días ensuciar la cancha, estuvieron esperando con el tenedor y el cuchillo a que la gente, sea el viernes, sea el sábado o sea el domingo, cuando despidieron a Carlos, que se manda alguna cagada para salir como de platillo a decir que eran todos unos negros cabeza. Se tuvieron que comer todas las palabras porque la gente le cerró la boca de un cachetazo. Hasta la misma ministra de Seguridad. Tuvo que reconocerlo porque la gente le cerró el orto a todas esas personas que estaban deseosas de que la gente se mandara una cagada para empezar a criticar. Y como quisieron instalar mentiras que evidentemente no pudieron calar hondo, porque cuando hay una cámara de televisión 24 horas transmitiendo, cuando hay diversos medios independientes transmitiendo 24 horas, es difícil calar una mentira porque pones cualquier hora de la tele y ves que no pasó nada. Donde los propios políticos que ellos veneran no les quedó otra que decir bien Axel. Incluso hasta Jorge Macri tuvo que ir a un canal de televisión esperando tener un quilombo y no pudo decir nada porque estaba pasando todo en paz y armonía, demostrando que son ellos los incapaces, que se puede gestionar bien, que son ellos los que tienen el problema. Y la noche de ayer aparecieron los trolls libertarios queriendo ensuciar. Primero que nada, es un acto de bajeza faltarle al respeto, entre comillas, faltarle al respeto, pero sí querer ensuciar a alguien que está duelando a su padre. Me refiero a Bruno Solari, hijo del indio y de Virginia Solari, quien él tiene un cargo público. Él trabaja con Tinganelli. Los libertarios, como siempre, así como te cuentan como si hubiesen descubierto la pólvora que Perón fue militar, o que te cuentan con increíble audacia que en el empleo público hay gente, porque lo cuentan como si fuera un descubrimiento, descubrieron que Bruno, entre comillas descubrieron porque lo puede ver cualquiera, que trabaja con Tinganelli en el gobierno provincial. Y señalaban que había sido un acomodado, que por esa misma razón el indio hablaba de las cosas que hablaba y que era por eso que se habían enfermado en la provincia por realizar este velorio. Hablaba desde hace 40 años. Por eso mismo. Antes que nazca Pasa que ellos no lo conocen, bueno. no lo saben. Y hay gente inclusive que dice, yo lo escuchaba en Los Redondos, pero cuando empezó solista y empezó a hablar de política no me gustó. El indio siempre habla de política. Se piensa que octubre le hacía referencia al mes únicamente. No, es un símbolo. En todos los discos, cuando hablaba del pequeño gran matón de la internet, cuando hablaba de todo preso es político, cuando hablaba de todas esas cosas, el tiro al pichón, en Boca en el tiro libre, que los buenos volvieron y están grabando cine de terror, no hablaba de películas, no
hablaba de filmografía, hablaba de realidades. Y los que dicen, no, pero le cantaba a la droga, no hacía un culto de la droga, hablaba de las realidades. Así como, por ejemplo, Callejero tiene una canción hermosa que es cuando habla del pasaje de la droga, cuando habla de lo que te genera eso, de las asquerosidades que vienen de tener adicciones. No te hablan de un culto como, por ejemplo, sí sucede hoy en varias canciones. No te hablan de un culto, te hablan de la crítica y de la realidad. Es una realidad. No hablan del tango y el alcohol, También el mismo. tango y el cigarrillo. También mismo. Pero, quieren ensuciar, ese es el claro. problema. Quieren ensuciar algo que no comprenden. Y bueno, Bruno, que es un tipo que evidentemente se nota que aprendió algo del padre, trabaja, primero que nada, él se ganó el lugar de estar ahí porque el tipo estudió, se recibió, se preparó y por eso está trabajando, no porque sea el hijo del indio. Pasa que ustedes no lo entienden. Y además, su sueldo, él decide donarlo todos los meses al Hospital Garrahan, reconocido por los trabajadores del Garrahan. Listo, ya está. Porque claramente no lo necesita. ¿Sabes cuál es el problema? Como Adorni, ¿no? Sí, claro. que justamente da la casualidad que era el mismo día, hablando de una frase de queso ruso que dice, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. El mismo día que tratan de sacar esta información para ensuciar a un tipo que está en duelo, recordemos que perdió al padre hace 5 días, sale también que la mujer de Adorni entra en solidaridad para que no pueda poner ahí su declaración jurada. Entonces vos fijate de qué lado de la mecha te encontrás, del que dona su sueldo al Garrahan o de la persona que no sabe cómo justificar cómo son sus ingresos. Pasa que acá te va a venir a salir un libertario, no, pero la meritocracia está ahí por el apellido. No, porque ni siquiera Carlos Salada y su hijo nunca lo mostró, nunca. Recién ahora empiezan a aparecer fotos porque lo publican en los colegios, en la universidad donde estudió, porque Carlos nunca quiso hacer apología de su familia, nunca la quiso mostrar, la tenía escondida. Muy pocas fotos hay de su hijo, muy pocas fotos. De hecho, yo no lo conozco de grande. Conozco las fotos muy viejas de cuando era chico y tiene mi edad, es más grande que yo inclusive. Lo que pasa es que ellos no entienden la meritocracia, o ellos hablan de la meritocracia. Yo puedo hablar de mí, pues no voy a hablar de alguien que no conozco, hablo de mí. Yo estudié, me recibí de periodista, me recibí en filosofía inglesa, escribí un libro, laburé desde mis 15 años mientras estudiaba. Y yo no tengo nada. ¿Vas a decir que yo no me esforcé? ¿Qué tiene, por ejemplo, Lilina Lemoyne? ¿Aprendió a chupar un joystick? ¿Qué supo hacer, por ejemplo, el gordo Dan para hoy tener un cargo en el público? ¿Saber tuitear? Entonces, ¿de qué meritocracia me hablan? Que se dejen de joder. ¿De qué meritocracia me hablan ustedes? Pero Pero mandamos un beso desde acá, Bruno. ojalá se curen de ese odio y sean felices alguna vez en su vida. Hay un tipo que hace encuestas, de los muchos que hacen, hijo de uno que yo conocía y hablaba siempre también con los periodistas en la década del 80 y del 90, Jacobe. Jacobe es el que más se le acomoda al gobierno, digamos. Sí, de los tipos que encuestan, hay algunos que son más cercanos al oficialismo a veces y hacen las encuestas que le gusta al oficialismo, cualquier oficialismo, y hay otros más duros que se fijan realmente qué es lo que está pasando con números duros y concretos. Jacobe es uno que se acomoda bastante a los programas de televisión de derecha, por lo menos lo vemos siempre en esos lugares. En Infobae lo catalogan de seriecito. Bueno, no importa, vamos a poner lo que salió en Infobae y al periodista de Infobae que dice que es uno de los más serios y los más respetables, pero vamos a ver qué números tiene Jacobe, que sería el que más se acomodaría al gobierno, ¿no? Vamos a ver los números y vamos a escuchar al mismo Jacobe hablando con la gente de la mesa de Infobae, números que incomodan, números que queman. Vamos al video número 1, lo ponemos, mirá. Sí, lo esperamos mientras tomamos mate. Ahora viene la Barta a hablarte de submarinos. Ahora también viene el cordobés, no nos libramos ni un día de Osvaldo Gadban. Este es Jacobe. Una imagen negativa del presidente Milei. Jacobe es un tipo que para mí mide muy bien y aparte es un tipo respetable que no tira para nadie, tira para la opinión pública bien medida, bien laburada. Es que el 55% de la gente hoy tiene una imagen negativa del presidente Milei. 55%. Apenas un 34,2% tiene una imagen positiva del presidente y tenés una zona gris llamada regular de 9,1%. Patricia Bullrich es hoy la dirigente política que mejor mide entre todos. Tiene un 38,8% de imagen positiva. La sigue Axel Kicillof, 34,8%, Milei, 34,2%, Bregman, 32,3%, Mauricio Macri, muy baja la positiva, 13,9%,
22,5 la regular, 62,5 la negativa. Y Villarruel, 11% de imagen positiva, 57,9. Umbral de tolerancia al dolor en términos económicos. La pregunta es, en cuanto a la crisis económica, ¿qué opinas? El 57,8% de la gente cree que lo peor está por venir. ¿Escucharon bien? Estudio de Giacobbe. El 57,8% de la gente cree que lo peor está por venir. Mientras que el 40,3% cree que lo peor ya pasó. Chicos, hay 6 de cada 10 argentinos que cree que lo peor está por venir en materia económica. Es fuerte. Miren lo que dice la gente encuestada cuando la pregunta es: definí en una sola palabra cuál es el principal problema de la Argentina. La palabra más grandota es corrupción. Después aparece Milei y en tercer lugar aparece economía. Digo, esto no es un estudio de Página 12, no es un estudio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, es un estudio de Jorge Giacobbe. ¿Cuánto tiempo yo estoy dispuesto a esperar para eso, por lo que me ilusioné y por lo que te voté? Van 2 años y pico de este gobierno y le está pasando lo mismo que a todos los gobiernos, por izquierda o por derecha. Se empiezan a descascarar las personas que pensaron que llegaban al final del tratamiento. ¿Es la única variable la económica? No es la única variable, pero es la variable claramente dominante y claramente principal. ¿Y en ese desagregado? El resto de los temas son síntomas de esa. Aunque la inflación bajara, la demanda sigue. Y respecto de la economía, lo que más duele de todo, te diría que ni siquiera es el empleo como preocupación. Como puesto de trabajo, sino la degradación de tus capacidades económicas respecto del empleo que tenés. Mientras los argentinos sigan sintiendo que están 0,5 peor que el mes pasado, que no es un derrumbe, no es un escándalo, pero es como una especie de degradación, entonces el clima se va a seguir agravando. El concepto del ciperismo, el cipero, ¿viste? ¿Qué ves vos de ciperismo y qué rol le asignás al ciperismo en la definición de la elección 2027? A favor de Milei, 30% va a estar ahí. No necesariamente tiene que ver con que esa gente estuvo leyendo a John Rawls, a Buchanan, a Hayek, a von Mises o a Rothbard, no es así. Es para ellos la falta de respeto, sobre todo lo que tiene arriba de 50 años, que convirtió 75% de clase media en 60% de pobres. El cipero fue el 25% restante, que tiene otras características, Gonza, completamente diferentes. No es menor de 30 años, es mayor de 51. Para esa gente, aguante el ajuste, lo puedes soportar 3 meses, 4 meses, después se empieza a poner muy picante. El 80% de los menores de 30 años vive con los papás. Es fácil ser liberal y decir aguante el ajuste si la boleta de luz la paga tu mamá. Ahí es donde vos tenés el cipero. Del otro lado, del 45% que vamos a llamar progre en un sentido nebuloso y amplio, 35% lo maneja Cristina como Pavlov manejaba a los perros. Ella suena la campanita y los pibes segregan saliva. Hay un acting de que piensan lo que van a votar, pero en realidad es una ficción. Ella dice lo que hay que votar, ellos tardan una semana en encontrar los argumentos y van y votan. El tema son los 10 que faltan. Una parte responde a la izquierda, te diría, y después hay alguna pequeña tribu de gente antineoliberal, pero no necesariamente de izquierda ni kirchnerista. Una cosa es que vayamos al 2027 con un kirchnerismo de vuelta de 35, que pueden ser 33 y pueden ser 38, Gonza, pero más o menos de 35, y otra cosa es que esos 10, asustados por un Milei que algún gol metió y que les despierta entonces todos los odios, se junte en las generales. ¿Qué gol metió Milei? Esa es la pregunta. ¿Qué gol metió Milei? No, ninguno. El gol del antiperonismo. No entiendo. Sí. El gol del antiperonismo, el gol de que el odio florezca y además tener un tipo que es un sacado, que putea. La gente tiene motivos para putear. Bueno, se alió un tipo que putea a todo el mundo, putea la historia argentina, la política argentina, ha puteado a Macri, ha puteado a Caputo y ahora se olvidó de todo eso. Bueno, entonces el tipo tenía algo que rompía con todo. Había una necesidad de romper con todo. Pero los vino a cagar, los vino a coger y se los cogió. Y ahora están los arrepentidos. Mirá poneme el 2. Acá tenemos un arrepentido. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué soñaba ese tipo y qué pasó ahora? Mirá. Soy un pie de derecha, pero soy argentino, por supuesto. ¿Entendés? Y yo apuesto a la Argentina
que quiera progresar. Nacionalista. No, olvídate que nacionalista, ¿no? Como este delincuente. Por eso, Vos sabés que el delincuente que te estoy hablando. sí, ya sabemos todo, pero digo, es extranjerizador encima. Olvídate, Como si fuera- abrís todo. Las exportaciones, ya sabes. Está rompiendo la industria, las pymes. Esto es militares, Menem, Macri, y lo mismo. Es lo mismo. ¿Y vos Es lo que mismo sos de todo. derecha, te confundió? ¿Lo votaste? No. No, con Macri me confundí. Ah, y sí. Creí. Y ahí Pero- aprendiste. Pero ahí aprendí, dije no. Y ahí me di cuenta. ¿Y con Ahí me di Cristina cómo la pasaste? cuenta. Bien, pero me confundí. No me gustaron bien. cosas de ella, Bueno, pero me confundí. te Me enaltece confundí. mucho Y después dije, reconocerlo. no, loco, olvidate, hay que reconocerlo cuando uno Por se supuesto. equivoca, loco. Un mensaje Hay a que Cristina y a la cámara. Cristina, te amo. Y perdón por no haberte votado una vez, pero Gracias. te votaría toda mi vida. Gracias, Ya está, pa. después de esto sí, ya no me equivoco más. Muchas gracias. Bueno, uno lo ve en el deporte. A veces estás 2-0 abajo y lo das vuelta. ¿Te confundiste? Bueno, pero lo podés dar vuelta. Ahí lo ves en el boxeo. Hay gente que cayó 2 veces y después se da cuenta cómo viene el rival, lo va viendo sus falencias, se para mejor y termina ganando Sí, la sí, pelea. sí. Esto puede suceder. Sí. Hay reacción. Bueno, esto es una reacción Totalmente. de un nacionalista con la camiseta de Suecia. Y valoro mucho el hecho de reconocer el error en un momento donde cuesta tanto, ¿no? Reconocer que uno se equivoca, reconocer las falencias propias. La verdad que valoro a este tipo que tuvo la capacidad de razonar, por lo menos tarde, pero pudo razonar y darse cuenta del error que había cometido. Retoma algo de lo que escuchábamos antes cuando él decía la sociedad se está descascarando en la que creía que Milei le iba a dar una mano y le iba a salvar. Sí. Yo creo que más que descascararse, se da cuenta, porque son ladrones no siquiera tiene guante blanco, dejan las huellas marcadas y se te ríen en la cara. Porque hoy, por ejemplo, nombrábamos lo de Bruno, en el mismo día donde Madonna Adorni y su esposa se adhirieron al régimen simplificado de ganancias en medio de la investigación por su patrimonio, bajo el término de inocencia fiscal. Están cagados. Hace 3 meses Sí, sí. que salió lo de Adorni, su... Sturzenegger también se quiere adherir a Sí, esto. de la señor, inocencia se fiscal. quería meter ahí porque no pueden justificar sus ganancias exacerbadas. Claro. Hay un contexto donde el argentino, por más de que pueda estar hipnotizado por el odio que le tiene al kirchnerismo, que le tiene al peronismo, que en cierto punto no deja de ser una persona pensante y no se deja boludear tanto. Cuando prendes la tele y vos escuchás hace 3 meses que un tipo dijo, no, voy a presentar mi declaración jurada Y el presidente próximo dijo, semana. la tiene lista, ahora la presenta. En estos días la presenta, ya pasaron 2 meses y el tipo no puede encontrar la forma de con la calculadora sacar las cuentas para que le cierren los números. Se toman de boludo, decía Navarro. Claro. Entonces, ¿cómo no te vas a dar vuelta? ¿Cómo no te vas a ofender? ¿Cómo no te vas a enojar? ¿Cómo vas a decir, che, la puta madre? Pero ¿cómo hay me gente, cagaron? Tommy, que no. Y ahora te los vamos a presentar, porque están los no arrepentidos y la están pasando como el orto, ¿eh? No arrepentidos. Y hay una explicación de un influencer, Jorge el Comunista, que te explica científicamente qué es lo que pasa en la mente de esos seres humanos, porque esto que está pasando acá también pasó en otras sociedades, en otras épocas. Hay algo que te coopta la mente, hay un mecanismo que los que conocen saben dominar ese mecanismo y te dejan a vos estupidizado, contento con tu desgracia. Bueno, vamos a verlo. Es el número 3. Los no arrepentidos y un estudio científico que se hace de qué pasa en la mente del que la está pasando como el culo y no quiere datos, no quiere evidencias. Esto habitualmente sucede con la fe. Si surgiera un video que te muestra a Cristo que no caminó sobre el agua, lo tirás a la mierda. Vos necesitas que el Cristo que caminó sobre el agua. Si yo te muestro datos científicos de que no existió, no lo querés, pero déjalo para la fe eso. No te estoy diciendo que esto no sucedió, pero si yo te lo presentase, tenés tanta fe que no lo vas a querer creer. Bueno, ¿por qué ponen la fe en esto? Estos son números concretos. ¿Cómo la estás pasando? Como el culo, pero lo apoyo igual. Míralos. ¿Tu balance, positivo o negativo? Positivo. ¿Qué destacás? Hubieron cambios positivos para la sociedad. ¿Vos cuál sentiste así uno? En lo que es la economía, más que nada. Yo siento que la economía va para bien. La sociedad dice que no, pero para mí va bien. ¿Vos de qué trabajás? Yo no estoy desempleado ahora. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate!
la gente sigue defendiendo a Milei? Como él, que tiene 3 trabajos, trabaja de lunes a lunes y dice que la economía va bien. ¿Cuántos trabajos tenés? 3. Gracias a Dios tenemos el mejor presidente de la historia. Pues esta señora de 80 años sigue trabajando porque 3 jubilaciones no le alcanzan para vivir y dice que lo volvería a votar. Soy jubilada y seguimos trabajando con mi esposo. Él tiene 82, yo tengo 80. Aparte de la jubilación, mi esposo tiene 2 jubilaciones y yo de ama de casa. Con esas 3 no podríamos vivir. ¿Usted apoyó a este gobierno? Sí. ¿Y el año que viene lo volvería a votar? Sí. O ella, que no puede comprar ropa hace meses. Dice que está desilusionada, pero que no se arrepiente de haberlo votado. ¿Hace cuánto no compra ropa? Mucho, sobre todo también en cosas que adoraba comprar, botas, carteras, esas cosas ya son lujos, palabras mayores. ¿Votaste a este gobierno? Yo voté a este gobierno. ¿Te arrepentís? Y no me arrepiento. O él, que camina 20 cuadras para no gastar el pasaje del día siguiente y dice que hay que sostener el modelo con fe. A veces tengo que caminar 20 cuadras hasta mi casa para no gastar el viaje de mañana y eso, viste, jode un poco realmente. Está complicado, pero bueno, hay que tener un poco de fe, hay que pensar un poquito también en sostener un modelo. ¿Por qué cada uno de ellos sigue defendiendo a Milei? Y no es simple ignorancia, tiene nombre, se llama disonancia cognitiva. Y Marx ya lo había explicado hace 200 años con otro nombre, falsa conciencia. Cuando alguien construye su identidad alrededor de un líder, cuando votar y defender a Milei se convierte en quien eres, en tu tribu, en tu esperanza, la evidencia deja de importar, porque aceptar que te equivocaste no es solo cambiar de opinión y ya, es destruirte, es matar la identidad que construiste. El psicólogo Leon Festinger lo documentó en los años 50. Cuando una creencia profunda choca con la realidad, el cerebro no cambia la creencia, refuerza la creencia y ataca la realidad. Por eso el que camina 20 cuadras dice que hay que tener fe. Por eso la jubilada defiende a Milei mientras no puede pagar sus gastos. Por eso el de 3 trabajos dice que la economía va bien. No es que no lo vean, es que ver tiene un costo altísimo. Y el sistema lo sabe, por eso Milei no vende políticas, vende identidad, vende tribu, vende a un enemigo y sobre todo vende la ilusión de que algún día vas a ser el rico que hoy defiendes, cuando en la realidad ni ahorrar puedes. Eso es aspiracionismo de clase. El pobre que defiende al sistema que lo aplasta porque sueña con estar arriba algún día, cuando sus posibilidades reales de lograrlo en el capitalismo son casi nulas. Y no, burlarnos de ellos no sirve de nada, hay que entenderlos. Preguntarnos qué falló para que la derecha ganara y sobre todo no atacar personas, atacar a la raíz del problema. El capitalismo, la derecha y todo lo que este sistema le hace a los trabajadores de a pie. ¿Qué opina del aumento de la desocupación, la caída de la industria? No lo veo mal, no veo caída. Entiendo que usted vea por ahí en su círculo sí. que abren empresas o hay puestos de trabajo, pero en la realidad, cuando uno ve los datos, hay más empresas cerradas y hay más desocupación. Yo no lo veo. No la ve. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿No ve caída de la industria, aumento de la desocupación? No lo veo. Lo veo bien. Aunque entre los datos digan que aumentó la desocupación, cerraron más de 25.000 Yo veo una realidad diferente a otra. Cierran, abren. No, la realidad es que cerraron 25.000 empresas. ¿Me estás preguntando a mí? Yo te doy mi opinión. No, sí, una opinión. Si vos me preguntás a mí, yo te doy mi opinión. Entonces, no me respondas arriba con otra respuesta para influirme. Yo te estoy diciendo, no lo estoy influyendo. Yo te estoy diciendo que para mí hay una realidad que así como cierran, abren. Bien, y veo que está todo mejor que antes, mejor que el kirchnerismo. ¿Pero qué cosa está mejor? Es mi opinión. No, está bien, respeto su opinión. Exactamente. Pero si en la base cierran más empresas que abren, hay una caída de las empresas. Podrán haber, pero estamos mejor que antes. ¿En qué estamos mejor? Y yo lo veo que estamos mejor que antes. ¿Pero qué parte en seguridad, en economía, en inflación. ¿El aumentado la inflación en los últimos meses? No lo veo yo. Obviamente que hay inflación, pero bueno, la inflación que tenías anterior es mucho menos. ¿No ves desocupación? Y veo que hay desocupación, pero así como veo que hay desocupación, también veo que hay empleos también. Hay gente que se buscan. Sí, pero hay aumento, hay crecimiento. No, entiendo que usted vea por ahí en su círculo que abren empresas o hay puestos de trabajo, pero en la realidad, cuando uno ve los datos, hay más empresas cerradas y hay más desocupación. Yo no lo veo. No la ve. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, el deporte, se ve en el deporte, vos tenés que defender los trapos, si sos de Albois, y Albois se va a la C, y a la D, y se va al regional, vas a defender los trapos, y los vas a putear a los dirigentes, a los jugadores, pero los vas a seguir. En el deporte está bien, en la religión también está bien, no importa si te dicen que es verdad, mentira, existió, no existió, vos tenés fe en esto, pero en la política no, nos incluís a todos, está votando como el orto, está defendiendo unos trapos que demuestran ser una porquería. Ese hombre no es Galperín, mira cómo estaba vestido, llevaba una bolsita, capaz que compró
2 costillitas de cerdo y nada más, o sea, pero no quiere que le digan, hermano, te equivocaste. No quiere, es un caprichoso. Y esto lo vemos todos los días. Esto es lo que me cuesta. ¿Cómo se seduce esa gente? ¿Cómo se lo muestra? ¿Cómo le va, don Galván? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, ese era el hijo, supongo, el que estaba al lado, ¿no? Sí, el hijo. Yo le diría... que lo llevaba en manga corta al tener una campera como esta. Sí, el pibe estaba el en chico manga muerto corta de frío. ayer. Yo le diría que le haga el ADN. Porque un gorreado de estos, un gorreado de estas características... Gorreado en cordobés significa cornudo. Cornudo. Entonces esta clase de gorreados no pueden votar y arruinarnos la vida al resto de las personas que sabemos como mínimo leer y escribir. No hay derecho. Perdón, es horrible lo que estoy diciendo, pero no hay derecho a cagarnos la vida a todo porque vos sos un infeliz, un imbécil. Morfate la imbecilidad vos solo, loco. Morfate la invisibilidad vos solo, pero no nos jodá el resto de la vida. Ustedes han visto lo que valen los alquileres en este momento. Yo estoy en trámite ahora de buscar vivienda y me voy donde estoy porque no se puede pagar, pero tampoco se puede pagar en otro lado, es imposible alquilar. ¿Y sabe qué estoy notando? Que hay un montón de jubilados propietarios que están desesperados por alquilar porque no les alcanza para vivir ya la jubilación. Entonces necesitan del alquiler para ayudarse. Y pobre en su desesperación, te quieren cobrar 700.000 pesos de alquiler, un 2 ambiente. Es un desastre lo que han hecho, no hay nada bueno. Le digo al hombrecito que tiene al hijo muerto de frío, que no hay nada bueno, amigo. Estamos peor que hace 2 años y medio. Y mañana vamos a estar peor que hoy. Es al revés de Gardel. Gardel cada día cantaba mejor. Milei cada día gobierna peor para el pueblo. No, es que de todas las declaraciones que escuchamos, no sé cuál de todas es la peor. Creo que esta última de un tipo negando la realidad. Primero cuando le dicen, ¿y la inflación? Dice que no hay inflación. Maestro, por lo que veo, como venías con una bolsa, pasás al supermercado, si vos fuiste a comprar 1 kilo de carne y hace 2 meses lo pagabas 15 y hoy lo pagás 20, esos 5.000 pesos de diferencia no fue el Espíritu Santo que aumentó el precio. Hay un fenómeno detrás que tiene su explicación en la inflación. Es un tipo, además, también que dice, hay más puestos de trabajo, cuando la estadística dice que hay más empresas cerradas que las que abren. Esa gente que es despedida, que se queda sin trabajo, que desaparece de la tierra, desaparece de la nada, llega a la casa y tiene una pyme nueva. No existe eso. Es mucha gente que queda sin trabajo. Quiero comentar. ¿Vos lo ubicás a Tommy, al que estaba haciendo la nota? Tommy Gardel. ¿Se lo ubicó? No, yo sí lo conozco, es de primera. Ya lo vamos a invitar un día al Tommy. Pero dale, decirle que venga, me encantaría muy buen Tommy chico. Gardel. ¿Se llamará Gardel? Qué buen apellido. Sería un excelente apellido. Es por sobre todo muy buena gente, que eso es lo más valioso. Bueno, es un chico de primera. Señores, nos vamos a ir un corte, pero antes, para romper con esta pálida, hay 5 buenas noticias de las últimas horas, de los últimos días del gobierno de Javier Milei. Hay 5 buenas noticias y lamentablemente una mala. Pero te vamos a dar 5 buenas noticias. Matías Aromi, que es el que recolecta toda esta información. 5 buenas noticias de este gobierno de Milei y una mala que viene de la Universidad Nacional de Rosario. Pero bueno, con eso vamos al corte. 5 buenas noticias de esta semana. En el puesto número 5, el gobierno eliminó la hora 12. Sí, y esta es una gran noticia. ¿Quién necesita comprar en 12 cuotas una heladera, una cocina o una tele para ver el mundial? Si es obvio que todos podemos gastar $800.000, por ejemplo, en un viaje a Aruba, una cascada, un implante capilar, un viaje a Punta del Este, una propiedad en Caballito, otro implante capilar, una casa en un barrio privado, una parrilla a control remoto o otro implante capilar. Habría que buscar otro lugar que haga implantes capilares porque no estaría funcionando aparentemente. En el puesto número 4, en cualquier momento llega el derrame. Sí, según un informe del Banco Central, si bien hay sectores que están siendo beneficiados naturalmente, pero en cualquier momento llega el derrame para los sectores postergados. Tranquilos que en cualquier momento empieza a derramar. Vas a ir caminando por la calle y van a empezar a caer los dólares de la economía dolarizada que prometió Javier Milei. Van a dejar de lloverte deudas con la tarjeta, deudas con Galperini. En el puesto número 3, la gente va a conocer la mermelada y la manteca. Sí, según Virginia Gallardo, gracias a las medidas que está tomando este gobierno, la gente va a poder conocer lo que son las vacaciones, la mermelada y la manteca. Porque todos sabemos que en Argentina no solamente hay pobreza, sino que somos todos brutos e ignorantes y no sabemos de qué está hablando ella. Ninguno de nosotros aspira a tener una casa, un auto o llegar a fin de mes. No.
Lo que todos queremos es poder tener manteca y mermelada. Así de alta está la vara de este gobierno. En el puesto número 2, el 23% de los hogares va a usar el aguinaldo para pagar deudas. Estamos aprendiendo todos de Caputo. Nos endeudamos. Y esta es una excelente noticia, porque todos sabemos que si la gente está usando el aguinaldo para pagar las deudas, el país está yendo por el buen camino. ¿Para qué queremos el aguinaldo? ¿Para un par de zapatillas? ¿Para una campera? ¿Para un poco de manteca? ¿Un poco de mermelada? No, lo que queremos es tener el aguinaldo para poder pagar deudas. Esa es la economía robusta y pujante de un país. En el puesto número 1, el salario mínimo vale menos que en el 2001. Sí, el salario mínimo debería triplicarse para poder recuperar su poder de compra real. ¿Quién lo diría, no? Este es un dato difícil de explicar, si tenemos en cuenta que además Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich están formando parte de este gobierno, como en el 2001. Pero tranquilos que en cualquier momento llega el derrame y todos vamos a poder conocer lo que es la mermelada y la manteca que dicen por ahí que son productos que se usan para comer. Un día histórico para la Universidad Nacional de Rosario. ANMAT nos autorizó en nuestra planta piloto de medicamentos la producción de Sidobudina, que es un jarabe pediátrico contra el HIV. Nuestro reconocimiento a la comunidad de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y es la expresión de todo lo que venimos diciendo, el valor de lo público, que para mucha gente es lo único que existe, de la universidad, que es mucho más que la formación de profesionales y todos los días genera cosas que le cambian la vida a mucha gente, y de la producción científica, que es soberanía para el país. Sidobudina, un paso más, uno de los más importantes en la historia de la UNR. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos transmitiendo el Mundial 2026 y hay famosos en la tribuna. Ahí está, Domingo Faustino Sarmiento. Y trajo la camiseta original del 1800. José de San Martín. Ahora, Manuel Belgrano. Lleva los colores de la bandera que él creó. ¿Qué otra sorpresa tenemos? Wolverine. ¡No! Es Juan Bautista Alberdi. Nos despedimos con el Libertador San Martín. Gracias, general. Bueno, vamos a
hablar un poquito del partido de anoche, que es el último. Ahora lo que viene es ya directamente la Copa, pero todos nos dimos cuenta de algo. 10 minutos entró el pibe y así, viejo y oxidado, cambió la dinámica. No solamente de los propios, sino del rival. Es una magia que se produce casi siempre, ¿no? Leo que llega a este mundial entre algodones, venía de tener una lesión hace un par de semanas con el Inter de Miami por una sobrecarga muscular. Recordemos que para muchos jugadores, yo no le tengo un especial aprecio a los jugadores de fútbol, pero es cierto que este año han sido totalmente desgastados. Hay muchos jugadores que comenzaron jugando el Super Mundial de Clubes hace casi un año y que terminan su temporada jugando un Mundial ahora de selecciones. Acá han jugado 7 competiciones distintas. Por ejemplo, Enzo Fernández, que juega en el Chelsea, jugó el Mundial de Clubes, todos los partidos porque llegó hasta la final, jugó la Premier League, la Liga Inglesa, jugó las 2 copas que tiene Inglaterra, jugó también la Champions League, jugó las eliminatorias con Argentina, jugó también los amistosos y ahora va a jugar el Mundial. Jugó 8 competiciones distintas en un año. O sea, hay jugadores que realmente llegan totalmente desgastados y si bien la selección argentina es una de las que más queda señalada por el desgaste físico, son muchas las que están en esta misma encrucijada. Hablando del Mundial, Leo, yo creo que en cualquier momento le voy a poder sacar el trabajo a Matías, porque yo te puedo dar también 5 noticias positivas del Mundial de fútbol todos los días. Ah, bueno, ¿como las de ayer? Sí, hermosas. Sí. ¿Quiere que le enumere unas pares? Sí. Bueno, así como hablábamos de la selección iraquí, que no puede viajar a Estados Unidos, y los controles masivos que están habiendo en las fronteras, claro, a Francia, a Argentina, a España no les pasan a los países de África, de Asia. Claro. Uzbekistán estuvo retenida en el aeropuerto 8 horas. Un jugador de la selección de Irak fue retenido y él, después de que lo dejaron pasar finalmente al país, dijo: me trataron como un terrorista. Porque tenía el mismo apellido que... Bueno, el apellido era Hussein. Claro. Un apellido era Hussein y... Es Pérez Hussein. Sí. Sí, claro. Y los reyes de Jordania eran Hussein también. Lo trataron como un terrorista y estuvo 8 horas retenido. Después también, el día de ayer, hubo otro tiroteo más en Estados Unidos, en Ohio, una de las sedes también de la Copa del Mundo. ¿Cómo se divierte esa gente? Sí, la pasa bárbaro. Y otra selección que sufrió también el hecho de la discriminación, esto, insisto, no es una opinión, es una realidad, porque si vos ves que se maneja un país a España, Francia, Argentina, pase, muchachos, no pasa nada. Y cuando llega la selección de Irak, cuando llega la selección de Irán, cuando llega la selección de Senegal, en este caso, los tuvieron retenidos también 8 horas en el aeropuerto. Y el referí somalí se tuvo que volver a Turquía. El referí de África. Sí, ¿sabe lo que le dijo la FIFA? No nos metemos en las políticas migratorias de un país. Así claro. que no hay problema. Esto también, digamos, es la parte tragicómica de todo esto detrás, porque al fin y al cabo no se puede hacer nada. Y también lo que nos tenemos que preguntar es si a las selecciones, por ejemplo, en Senegal juegan jugadores de talla mundial como Sadio Mané, un jugador que es de la primer plana del mundo del fútbol. Y buen tipo. Y buen tipo, además. Y lo tratan así, que son jugadores reconocidos, que son jugadores de fútbol. ¿Cómo van a tratar a los hinchas? ¿Cómo van a tratar a los aficionados que van a ir? Imagino que 10.000 veces peor. Dicho sea de paso, ¿cuál es la parte tragicómica de todo esto? Bueno, que la FIFA dice: no me meto en los temas culturales o en los temas de migraciones de ciertos países. Ahora bien, la FIFA es la misma que hace 6 meses subía la foto de Vinicius Junior de vamos en contra del racismo, todos juntos contra el racismo, hashtag... Porque vamos a ver en los estadios donde va a aparecer abajo en el graph, va a salir respeto. Que no está mal. Que no está mal, yo banco y está excelente que así sea. Hay que respetar, hay que valorarnos entre todos nosotros porque somos seres humanos al fin y al cabo. Pero la gracia es que yo no te puedo decir: Leo, tenemos que respetar a los orejones. Y después mirá, va un orejón, mirá cómo es el orejón, mirá cómo tiene las orejas. ¿Querés pegarle al orejón? Pegale. Yo no me puedo meter. Yo no puedo hacer eso, ¿entendés? Si yo te digo, yo no puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano y mis acciones tienen que ser condescendientes con lo que digo. La FIFA te dice: hay que respetar, hay que construir todo juntos, basta de racismo, basta de xenofobia, basta de homofobia. Y después, cuando llegan los momentos de la verdad donde hay que ponerse realmente el pantalón largo, dicen: yo acá no me meto. No, esto no es mi problema. Discriminen, total, no pasa nada. Lo dice Tommy Viera, no pasa nada. Lo dijo Maradona y le pasó de todo. Sí. Porque lo que le pasó a Maradona es simplemente una venganza en la que tuvo que acceder Grondona. Ya sabemos cómo
fue la cortada de pierna, porque es un hombre que denunciaba todo esto. Sí. Así que, bueno. Y que sigue sucediendo, pasa el tiempo, sigue sucediendo. Y, insisto, mañana arranca la Copa del Mundo, mañana comienza oficialmente con los 3 países anfitriones disputando sus partidos. Y yo creo que todas estas noticias van a salir todo el tiempo, porque, insisto, le pasa a los jugadores de fútbol, que son gente en su gran mayoría conocida, que le va a pasar a los hinchas que vayan. Por ejemplo, los hinchas iraníes no pueden ir a los estadios porque le retiraron la capacidad de comprar entradas. ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no es un ataque racista? Ya sabemos que Estados Unidos lo es, históricamente, con la esclavitud, que hasta hubo una guerra civil para un tema tan lógico como es permitir que las personas sean libres. Entonces no nos sorprende. El tema es que acá, donde la FIFA en su momento ataca a la... Por ejemplo, esto es una idea mía, a Rusia le sacaron la posibilidad de jugar. Los clubes no pueden jugar a competiciones europeas, no pueden jugar la Champions, no pueden jugar la Europa League, no pueden jugar ningún torneo. La selección no puede competir para jugar la Copa del Mundo, ni tampoco puede competir para jugar la Eurocopa, porque inició una guerra contra Ucrania. Puedo decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cada uno tendrá su opinión, pero me parece que es una determinación lógica. Ahora, ¿por qué Estados Unidos también inicia una guerra sin justificativos contra Irán? Y no solamente que no le impiden jugar la Copa del Mundo, ni jugar los partidos de la Copa Oro, o incluso hasta la Copa América, y hasta lo premian dándole la posibilidad de tener de sede un mundial, donde la gran cantidad de partidos, todos los partidos prácticamente se van a jugar allí, y donde encima también le dan la carta blanca para que hagan lo que quiera. Hace 6 meses le dieron el premio de la paz de la También. FIFA. Bueno, ya sabemos lo que es la FIFA. Si toman a Macri como empleado, a Macri, un fascineroso, y le dan la fundación donde se maneja mucha guita, ni tenés que ir a la historia del FIFA Gate y lo que hizo Avalanche, no tenés que ir a nada. Simplemente sabés que Macri está ahí adentro, sabés que la FIFA es una mierda, pero bueno, ¿qué va a hacer? Igualmente nos ilusionamos y si gana Argentina, sí, vamos por la cuarta. ¿Qué querés que te diga? Aquí apareció mi compañero y amigo Joaquín Labartali Prandi. ¿Cómo le va? Extraordinario. ¿Cómo Se le va lo a usted? ve. Lo veo condecorado. Sí. Parece que fuera una condecoración de Perú o Sí. de Austria, pero no. Dice juicio y castigo. Desde muy acá. bien. Me encanta. Una vez fui al Colón con esto. Y ahí, viste que. Lo habrán mirado un poquito. A veces se hace la cola y se acerca gente y te mira así. Uy, doblaron la cara. Porque habrán dicho, ¿quién es? Un militar peruano, Claro. austríaco, polaco. No, mira. Juicio y castigo. Ahí está la gorra. Ah, mire. Y acá, la florcita es el no me olvides. No me olvides. La florcita que aparecía al lado del cadáver escondido, escabullido todavía en la Argentina de Evita. El no me olvides estaba lleno. Y después pasó a ser un símbolo en la solapa de aquellos peronistas que se querían reconocer entre sí, porque estaba prohibido llevar el escudito, no podías cantar la marcha, no podías hacer nada. Entonces te encontrabas en el colectivo, en el subte, en un negocio, con otro que tenía un no me olvides verdadero, porque no existían los pines en esa época. Sí existían, pero no había de no me olvides. Pero la florcita esa, que es perenne del no me olvides, aparecía y reconocías que había otro peronista y te sentías de otra manera, te sentías acompañado. Tengo una colección de filminas, ¿se acuerda de Alberto, la filmina? Tengo un montón de filminas. ¿Quiere usted mirar filminas e inspirarse? No puedo. A ver, yo. O yo usted le habla mando. y las filminas van pasando. Sí. Vamos a hacer eso, Nico. El hombre habla de defensa, de armamento, en un momento donde el presidente de la República, hagamos como preámbulo, iba a ir a Córdoba. Sí. Y no, dijo que no. Se bajó de un ejercicio que están realizando las Fuerzas Armadas Argentinas con Estados Unidos. Daga del Sur se llama el ejercicio. Sí. Un ejercicio que, por cierto, no ha sido autorizado por el Congreso de la Nación, sino que lo autorizó por decreto cuando esto no está en las potestades del presidente. Se bajó, no sé si lo vieron, al ministro de Defensa tirándose en paracaídas. Qué lindo. Y funcionó. Funcionó el paracaídas. Sí. Hay gente que tiene suerte. Sí. ¿No? Sí, pero bueno. Pero el ánimo no estaba como para que vaya a encontrarse con el generalato ahí. Le voy a contar algo antes Sí. de empezar. Sí. Recién un coronel amigo me manda una imagen. Se la voy a compartir porque tal vez en todo esto la podamos compartir, pero básicamente es una imagen de el típico medallero militar. Sí. Y entre ellos uno dice Uber, uno dice Rappi, uno dice Didi, ¿no? Porque no sé si saben que Sí, una de las sí. noticias
Esto es lo que está pasando, realmente está pasando eso. Claro, ahora se la voy a pasar. Es una fotito con humor, es una fotito con humor. Pero es lo que le está pasando a mucho suboficial mayor, a mucho coronel, a mucho teniente le está pasando esto. Lamentablemente sí, es decir, yo creo que el pluriempleo nos está pasando a todos los argentinos. Era algo que no estaba permitido dentro de las Fuerzas Armadas y que ahora... yo no vi tampoco un instrumento oficial, me refiero, no vi una resolución ministerial, no vi una directiva de defensa, pero está saliendo en todos los medios de comunicación que se habría autorizado a los integrantes de las Fuerzas Armadas a tener un empleo privado por fuera de su jornada, que es un poco venir a... A veces están los adicionales, pero es cuando son miembros de seguridad. Acá a la vuelta está la farmacia de los judiciales y siempre hay un gendarme ahí. Ese gendarme te está ganando una guitita extra. Exactamente, es una adicional. Acá manejate un Uber, repartí pizza. Te mandé la foto, ahí está, mirá. Ah, muy bien. Ahí está. Lamentablemente, la medalla dice 1000 viajes. Muy bien, muy bueno. Bueno, es lo que tendrían que tener. Porque es la realidad de muchos. Entonces le aconsejaron, no vayas, Javier, porque te vas a encontrar con caras de culo de gente que está bastante enojada, gana mal, también el servicio de prepaga que tenían. Sí. Terminó. La obra social, la obra social. Ex IOSFA. Mucho murió, hay muchos suicidados. Estamos, digamos, en un momento donde no le escapa a las Fuerzas Armadas el malestar general de los sectores trabajadores de la República Argentina, pero en particular, mire, le voy a dar un ejemplo. La semana pasada estuve visitando el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, estuve visitando un programa que se viene desarrollando muy bien, que es el programa de los F-16, pero claro, dentro de eso me decían, por ejemplo, están enviando mecánicos a estudiar a Estados Unidos para hacerle el mantenimiento a los F-16, cada curso sale $200.000, pero ese mecánico gana 1.100.000 pesos. Una locura. Entonces, ese mecánico, cuando vuelva, con un nivel de capacitación calificadísimo, porque, por ejemplo, Chile tiene F-16, Perú compró F-16, hay 30 países en el mundo que manejan este sistema de armas. Este sistema de armas requiere de estos técnicos y de este nivel de adiestramiento, de mecánicos, pilotos, todo. Ahora, si vos los tenés con un salario de $700, $800, ¿cuánto tiempo van a aguantar? ¿No? Saliendo a reparar F-16 y haciendo un rato de Uber. O sea, este es el panorama en el que estamos. Yo lo digo aquí, lo he dicho del primer día, creo que lo único bueno, primero decía en materia de defensa, ahora creo que en general que le va a dejar este gobierno al país son los F-16, razón por la cual se me putea a diestra y siniestra, pero bueno, lo puedo explicar porque realmente creo que hacía falta. Y por eso voy a ir al tema que había preparado en el día, que viene conectado. Estar abajo del agua. Sí, la verdad. Estamos abajo del agua, hablemos de submarinos. Me siento Doris, ¿no? Pero bueno. Acá apareció Nemo. Acá apareció Nemo. Bueno, ya que estábamos hablando de Monster Inc. y todo lo de Pixar, después hablamos de Monster Inc. Bueno, te enviaba la columna que escribí la semana pasada para el portal El Destape. Vos andá poniendo, mientras habla Joaquín, andá ilustrando que él se inspira también en la filmina. Básicamente, yo creo que algo que está bastante presente, por lo menos en el mundo de la defensa, que, bueno, como todos ustedes saben, la República Argentina, después del hundimiento del Ara San Juan, se quedó sin capacidad submarina. Algo que es realmente muy importante, pero digo porque mucha gente que por ahí nos ve del otro lado no lo sabe, no es que submarinos tienen solamente las grandes potencias mundiales, ¿no? Submarinos tiene Chile, tiene el Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, por supuesto, que además ahora los está fabricando. ¿Por qué? Porque los submarinos son un sistema de armas muy caro, por cierto, pero que tienen una gran capacidad hasta el día de hoy, a pesar de los avances tecnológicos, que es el sistema de armas más disuasivo que puede tener una nación, sobre todo una nación con el litoral marítimo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando cualquier otro país con una foto satelital se posa sobre la base de submarinos de Mar del Plata, y los submarinos no están, si uno tiene submarinos operativos, uno no sabe dónde están. Eso provoca en una potencia extranjera un nivel de desgaste desde aviones para tareas de inteligencia antisubmarinos, buques, es decir, el desgaste
que solamente teniendo 1 o 2 submarinos patrullando nuestro litoral marítimo, nuestra plataforma continental, y sobre todo con la disputa que nosotros tenemos, teniendo parte de nuestro territorio ocupado en el Atlántico Sur por el Reino Unido y Gran Bretaña, es un arma elemental. Nos hemos quedado sin ella. Creo que es una prioridad absoluta para el sistema de defensa argentino si queremos seguir siendo una nación, si queremos seguir siendo una nación soberana. No delegar, como lo hablamos la semana pasada, el sistema de defensa en el Comando Sur y recuperar la capacidad submarina. Me parece que hay varias oportunidades al respecto. Es algo, digo, para que más o menos tengan idea, uno no sale a comprar un submarino en las gradas de una ferretería de la defensa y lo obtiene automáticamente, ¿no? O sea, la incorporación de estos sistemas de armas, si aspiráramos a comprar algo nuevo, que me parece muy deseable, inclusive posible, un submarino diésel clase Scorpène, que es, por ejemplo, lo que incorporó Brasil y está fabricando, cuesta alrededor de $1.000 millones por unidad. Y además por cuestiones logísticas y operacionales, no puede tener uno un solo submarino, deberíamos adquirir un mínimo de 2 o 3 unidades para poder operar de manera conjunta, para tener búsqueda y rescate entre los submarinos. Entonces estamos hablando de un monto de probablemente un programa de 2 a 3.000 millones de dólares. Para que se den una idea, todos los F-16 costaron 320 millones de dólares, los 24 F-16. Es decir, estamos hablando de montos realmente elevados. Ahora, esto es verlo no solo desde la necesidad de la defensa y desde la protección del Atlántico Sur, de las disputas que se vienen, de tener presencia cercana a la Antártida y todas las necesidades que sabemos que se vienen en un mundo que no pareciera ir hacia un idilio pacifista, sino todo lo contrario, sino que también hay que pensarlo como un motor económico, que es algo en lo que vengo insistiendo mucho. Brasil lo hizo así. Brasil firmó un convenio con transferencia tecnológica con la francesa Naval Group. Brasil invirtió 10.000 millones de dólares en un astillero en Itaguaí y ahora está yendo hacia sus submarinos nucleares. Por supuesto que esto le generó una cadena de conocimiento, de valor, empleo directo, indirecto, etc. Yo creo, y esta es una humilde propuesta, que Argentina en cooperación con Brasil tiene que ir hacia este tipo de plataformas, seguir financiando y con transferencia tecnológica a una industria regional, proponerle a Brasil un patrullaje conjunto entre Brasil y la Argentina. Compartimos litoral marítimo. Me parece que hay que apuntar hacia eso. Para esto se requiere una inversión a mediano y largo plazo, pero me parece que en algún momento hay que comenzar y hay que decir esto. Por supuesto que cuando, imagínense, en cualquier ámbito al que voy, viene un peronista a hablarles de defensa y de comprar submarinos, por un lado hay risas, por el otro lado hay incredulidad, pero me parece que empieza a haber un espacio para decir estas cosas. Inclusive en programas como este, sí, ¿no? claro, que no son del nicho, digamos, pero de por la eso defensa. valoro, por eso te encontré en las redes y valoro esto, y generamos una columna que me parece maravillosa. No es un tema ajeno, periférico, no, es un tema tan importante como los demás, y como justamente no se trata de llenar la heladera, se lo ningunea. Totalmente. Pero es importante, y como todo, como la generación de energía, tampoco llenar la heladera, pero es importante porque todo habla de soberanía. Claro. Y el peronismo siempre habló de soberanía. Exactamente. Así que bueno, yo creo verdaderamente que este sistema de armas va a ser una necesidad impostergable. Dudo mucho que este gobierno dé un paso adelante en este sentido. Si lo hace, lo voy a festejar. Porque realmente si lo hace, comienza un paso, incorpora un submarino. Es decir, piensen que hoy nuestros submarinistas se entrenan una vez al año en el Perú. Es decir, lo que empezás a perder es el recurso humano. Cuando se incorporó ahora el sistema de aviones F-16, no solo no teníamos pilotos, no teníamos mecánicos, no teníamos nada de un sistema de armas moderno. Empezás a perder la capacidad. Los últimos caza interceptores las había dado baja Macri, los Mirage.
Y además ya era un sistema de armas viejo. Empieza a pasar mucho tiempo y perdés la capacidad de operar estos sistemas. Por eso digo, lo haga quien lo haga, si es este gobierno o si es el año que viene cuando asumamos una nueva gestión. Sí, señor. Me parece que es importante, me parece que hay que decírselo de cara a la sociedad, porque lo que está en disputa en el mundo son los recursos estratégicos. Nuestro país los tiene todos y no tiene un sistema de defensa para resguardarlos. También forma parte de la salud. Cuando hablas de la salud, hablas también de la defensa, ¿no? Y teníamos el orgullo de que la Universidad de Rosario presentaba este jarabe, que la ANMAT autorizó, un jarabe contra el HIV, un jarabe pediátrico. Es un orgullo, pasó como un chiste, porque te decíamos una mala noticia. Era la buena de las noticias, es un orgullo. Y seguimos hablando de defensa. ¿Querías agregar algo, Valdo? Sí, bueno, me encanta la columna realmente, la verdad. Me parece un logro contar así con una presencia de un compañero como él. Nunca había estado juntos. No, compartían días. No. Siento una tonada cordobesa allí. Sí, señor. Es innegable. Digamos que hablar de submarino por un cordobés resultaría como extraño. Porque los cordobeses estamos acostumbrados a hablar de aviones a reacción. Claro. ¿No? Estamos hablando de aviones, de autos, de tractores, de motos, aunque los cordobeses se hayan olvidado de todo eso. No, digo esto. Los militares a este gobierno lo votaron masivamente. Votaron un tipo que dijo, voy a destruir el Estado por dentro. En esto de que la gente no toma conciencia de sí mismo, los militares tampoco toman conciencia que si hay algo que es Estado, son las Fuerzas Armadas. Claro. Son el Estado en sí mismo. Vos decís, mostrame el Estado. Señala un tipo con un uniforme. Eso es el Estado. Cuando vos te digan, coronel, que vienen a destruir el Estado, te vienen a hacer bosta a vos, básicamente. Y la soberanía sí es importante para llenar la heladera. Porque la soberanía es el pan de los pueblos. Y con respecto al costo de los submarinos, un submarino vale $1.000 millones. Son 4 días de fugas de capitales. Correcto. En este momento. 4 días de fuga de capitales y tenemos un submarino. O sea que en menos de un mes podríamos tener la flota de submarinos más importante del continente después de Estados Unidos. Sí. Solo ahorrándonos la fuga de capitales. Porque como digo siempre, si algo hay en la Argentina, es plata. Bueno, y eso tiene nombre y apellido. Es Bulgeroni, es Roca, es Macri, y un montón de apellidos que no conocemos. Pero Mercado Libre, ese hombre que vive en Uruguay, todo eso es fuga de capital, no pagar impuestos, la de los ricos, como decimos siempre. Pero ¿cuántos hubiéramos comprado con el FMI de Macri, recuerdan? Pero claro que 44 sí. submarinos. 44 submarinos con ese préstamo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está la ruta? ¿Dónde está el hospital? No. Disculpe que lo interrumpí. Sí. No, pero bueno, hoy 10, un año de Cristina presa y vamos a ir. Va a haber una radio abierta, voy a conducir ese hecho que no solamente recuerda esa fecha infausta, sino también los trabajadores. Un montón de trabajadores que se van a hacer presentes en el día de hoy. Voy a conducir ese evento, va a ser a partir de las 4 hasta las 11:11. Pero además, en el día de hoy, es el día de la afirmación sobre los derechos sobre Malvinas. Se recuerda el decreto de 1829, por el cual se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas y se designó a Luis Bernet como su primer gobernador. Aquellos que viven por la avenida Bernet, es por eso, Bernet, nombre de las calles. Me lo manda allí ese Miranda. Seguridad vial, bueno, hoy es el día. Se estableció en el 45 al decretarse el cambio de mano. Antes circulábamos como los ingleses, al revés, y había autos que estaban con el volante al otro lado. Todo era muy inglés. Todavía se conservan las manos de los trenes y los subtes, que va como en Inglaterra, va al Valverde, pero con los autos no pasó. ¿Cuándo pasó en el 45? Del amigo Farrell, de acá, de mi amigo Osvaldo Galvan. La Argentina se comenzó a circular por la derecha en lugar de por la izquierda como se hacía históricamente. Y también es el día de la Cruz Roja Argentina y me voy a meter ahora con la salud, voy a pedir el video 13. La Cruz Roja Argentina fue fundada un día como hoy, en 1880, gracias a la iniciativa del doctor Guillermo Rawson. Y ahora Jorge Rachid el doctor Jorge Rachid, un gran sanitarista argentino, te hace una pormenorización del estado de salud de la Argentina, como médico lo dice. Escúchalo. El proyecto de mi ley no es solamente en su proceso de destrucción de los sistemas solidarios de salud y de la salud pública en general, a partir de la excusa del superávit fiscal. Esa es una excusa. La excusa real es que la destrucción de la salud y la
educación y la seguridad social en la Argentina, es un diseño estratégico por parte de quien le ordenan a Milei este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros, quienes somos trabajadores de la salud y estamos al servicio de la concepción cabillista de la prevención, sabemos que esto es prácticamente un genocidio social, un genocidio que mata. Desde el primer día del gobierno de Milei, cuando desde la DALFE dejan de entregarle medicamentos a los enfermos oncológicos y de enfermedades raras, dramáticas, y del VIH, y empieza una catarata de muertos. Cuando empiezan a aparecer enfermedades medievales, como la sífilis, por falta de la aplicación de la ley de sexual y reproductiva, educación sexual y reproductiva, cuando empezamos a contar niños muertos de sarampión y tos convulsa por falta de inmunizaciones y de vacunas y de controles, cuando se decreta la eutanasia en cuotas para jubilados al sacarle los medicamentos, cuando se decide salir de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo cual implica que los medicamentos los vamos a comprar más caros al salir del sistema internacional de compra comunes, y también al aceptar la imposición de Estados Unidos de las patentes que va a destruir la industria local farmacéutica que emplea casi 200.000 profesionales y técnicos, y que si bien se porta mal en los precios comercialmente, es fuente de trabajo para muchísimas familias argentinas y es parte de nuestro orgullo porque son industrias muy eficientes. Las industrias farmacéuticas, aunque insisto, tienen un concepto equivocado de la comercialización. Esto está pasando en la Argentina. Está pasando que se pierde la ley de trazabilidad, lo cual implica que puede haber el día de mañana ventas de medicamentos, como se hace autorizado en los kioscos, en los supermercados. Y se le ha sacado la cobertura prestacional del medicamento al que se ha decretado la venta libre, que son los de mayor demanda por parte de las personas mayores. El desfinanciamiento trajo también el fentanilo y las 200 muertes por fentanilo, y además una sociedad que ha destruido los sistemas solidarios de salud al tener los sueldos congelados y que el ahorro genuino para la salud, que es el aporte principal, haya disminuido de tal manera que prácticamente más del 50% de la población tiene trabajo precario en aplicaciones que no aportan al sistema y todo se vuelca sobre el sector público hospitalario. Bueno, esta es la situación. Esta es la situación de un Milei que mata, literalmente, mata como sus asesinos predilectos, como Trump y Netanyahu, mata, y por lo tanto, si no tuviésemos una Corte de Justicia espuria, corrupta y canalla como la que tenemos, no tendríamos hoy este presidente que ha desconocido la Constitución Nacional y las leyes que han sido votadas reiteradamente, llevando a la desesperación a las personas con discapacidad y a las personas con hambre, como está llevando en este momento. Así que tenemos la responsabilidad muy firme de estar en la movilización, en la calle, en la lucha, y promover el juicio político a Milei para que antes que sea tarde pueda sacarse esta pesadilla de encima el conjunto de la población argentina. Y una cosa es una columna de un gran sanitarista como el doctor Jorge Rachid, con datos fríos, pero otra cosa es ver. Cotolengo, un cotolengo de los muchos que hay que recibían ayuda del Estado. Bueno, un influencer fue a visitar un cotolengo y habló con la monjita y vas a ver a quienes están cuidando y a quienes ya no pueden cuidar. Es dura la imagen, pero bancátela. ¿Cuánto cuesta mantener a una persona? Alrededor de 4 millones. ¿Por persona? Sí. ¿Y cuántas personas hay acá? 55. ¿Qué es el cotolengo en pocas palabras? ¿Cómo me lo podrías definir? La casa que busca recuperar la dignidad. Cuando me decís dignidad, ¿por qué? Porque vos pensás que quienes viven en esta casa son mujeres con discapacidad y en su gran mayoría sin familia. Cuando yo digo la palabra de financiamiento, ¿a qué nos tenemos que referir aquí en el cotolengo? Obras sociales que no aportan lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Esto no es un favor que hacen, ¿no? Ni una caridad, un vuelto que le destinan a las chicas, sino es un derecho adquirido en un compromiso internacional que se ha firmado, ¿no? Cuando hablo de obras sociales me refiero a incluir salud y a IOMA. Desde diciembre no han aportado nada de lo que ellas tienen como derecho. No llega medicación, no llega plata de internación, no llegan pañales, no llega alimentación entera. ¿Todo esto se necesita para qué? Para que chicas puedan vivir sí. de una manera cómoda, digna. Sí, que puedan, digo, como todos nos merecemos, ¿no? Somos un país rico, con pobres. Somos un país riquísimo por donde lo mires. Entra guita por todos lados, pero mal distribuida. Nosotros, los argentinos, todos los ricoteros, todos los universitarios,
Todos los jubilados. Hay un montón de gente que está puteando, que está mal, que se puede juntar, que se demuestra que se puede juntar y que se puede juntar en paz como hace 2 o 3 días. Se puede juntar en paz más de 1 millón de personas. Todos los que no tienen trabajo y duermen en el hall de los cines, ¿por qué no van a dormir a la Plaza de Mayo? ¿Por qué no hacemos 3 millones de personas durante un mes? ¿Por qué no le pedimos a este hombre que renuncie, que eso es constitucional, que renuncie, como renunció de la Rúa, que es constitucional, que se vaya a la puta que lo parió? No me vengan con que esto es golpe. No es golpe, es al contrario, es usar la Constitución Nacional. Inclusive la vieja, la de 1853, es absolutamente constitucional. El pueblo le pide que se vaya. Si tenemos esa capacidad de organización como mostramos con el indio, si tenemos la capacidad de convocatoria que tienen las universidades, si tenemos un poco de corazón al ver este video o al ver qué le pasa a los jubilados que les pegan, los gasean, si seguimos a los curas, los católicos que siguen a los curas que hicieron y que están haciendo la huelga de hambre en la Plaza de Mayo, ¿por qué no se puede juntar ese montón de gente que le sobra tiempo porque lamentablemente no tienen nada que hacer? Hay un montón de gente que no tiene laburo. Juntamos los sin laburo, los que se agolpan en el tren y se van cayendo del tren, los que antes de suicidarse pueden pensar en decir, bueno, si me tengo que suicidar voy a tratar de hacer una huelga de hambre con los curas durante 10 días. ¿Por qué no vamos todos? ¿Qué pasa? ¿Quién nos está manejando? ¿Majul puede tener tanto poder? Y es un montón de cosas. Quiero mencionar lo de discapacidad. Los que hemos tenido un ser querido con discapacidad de ese nivel durante casi 45 años, sabemos lo que es cuidar, acompañar, y yo lo digo en especial por mi madre, por mis tías, por mi abuela, por su madre. Cuidar. Esas personas que trabajan en los contolengos lo hacen por personas que no son de su familia. Y la verdad que yo digo imbéciles a los que apoyan, pero si vos, al ver esas imágenes, no decís, Milei, hijo de puta, manda la plata a los cotolengos, ya no sos un imbécil, ya sos una basura. Sí. Claro, sos sí. la bosta que junta Milei en el pañal todos los días. Sí. Si vos no decís, Milei en las redes sociales, hasta acá no te acompañamos, mandá la plata a los cotolengos, vos sos parte de la bosta, que se acumulan los pañales de Milei todos los días. Sentite así, porque sos eso, si no repudias esta política de Milei. Totalmente. No voy a nombrar al partido porque capaz se sienten ofendidos, pero aquel partido que gobernaba Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, Sí, señor. que muchas veces usamos ese mismo término para referirnos a las personas que nos gobiernan hoy en día, nunca fue tan acertado. Porque ¿qué sucedía cuando este partido tomaba a la gente de rehén para enviarlo a los campos que tenían? Separaban entre la gente que podía trabajar y podían explotar para sacarle un beneficio, para trabajar en los campos, para trabajar en cualquier otro ámbito, y en los que no eran aptos los mandaban directamente a perder la vida. Miren la lista de Schindler, ¿no? Es exactamente lo mismo que está haciendo este gobierno, porque explota a quienes pueden trabajar, quitándoles un sueldo digno, quitándoles la dignificación del trabajo, quitándoles hasta la humanidad, viéndolo simplemente como un número en un papel, y a la gente que no pueden explotar, a la gente que no le pueden sacar un mango, a la gente que no le pueden sacar su fuerza de trabajo, que son los niños, que son los jubilados, que son las personas con discapacidad, las mandan a morir, porque le quitan los medicamentos oncológicos a la gente enferma de cáncer, porque le quitan la ayuda a la gente que tiene discapacidad, porque le quitan la ayuda también a los chicos del Garrahan, porque no les importa. Ellos les importa nomás la sociedad que pueden explotar con su trabajo. El resto les da exactamente igual. Y realmente a uno se le revuelve el corazón con estas cosas. Yo tengo un gran amigo que es Benjita, que fue en su momento uno de mis cuñados, a quien le tengo un cariño muy grande. Ya esa persona con quien compartía no está en mi vida, pero me quedó el cariño y el respeto por él y esa amistad, y de vez en cuando a veces se acuerda de mí, me manda un audio. Él tiene discapacidad y yo sé lo que sufre Lorena, que es la madre de él, para poder que su hijo se eduque en las escuelas que sean necesarias, para luchar de que las obras sociales le den lo que necesita. Y es doloroso, es realmente doloroso. Acá, esto es una cuestión mundial. Esto se digita desde otro lado. Acá no hay ninguna luminaria, que ni siquiera se le haya ocurrido generar un partido nacional socialista original. No, viene de otro lado. Y vamos a ver ahora a un gran actor transformado en conductor de televisión, en este caso entrevistado por la televisión española. Se lo conoce como el Gran Wyoming, lo habrán visto.
en muchas películas, y se queja de lo mismo, está pasando en España, están viendo el experimento piloto en la Argentina, pero sabemos muy bien que Madrid está también manejada por nazis y quieren lo mismo. Se queja el Gran Wyoming, así. Este era el Gran Wyoming hablando, como se debe hablar, de lo que está perdiendo también España el sistema de salud. Van por eso. Todos sabemos muy bien el gran negocio que es la medicina. También tiene su parte buena, por supuesto. Vivimos mucho más que hace 100 años, pero nos cuesta muy caro. Y cuando acá Perón hizo la fábrica de remedios, lo digo así brutalmente, y cuando Ilia quiso reincorporar todo esto, e ir a más con el plan Oñatibia, bueno, golpes de Estado. Los laboratorios dominan el mundo. ¿Cuántas cosas se deberían curar, no? Pero no se curan porque los tratamientos son más beneficiosos para las empresas que la cura. Sí, no, el tema de la salud es particularmente grave. Vos recién mencionabas algunos casos de gente que se suicida que están vinculados a la situación económica y social que vive. Y yo digo, en un punto, perdón, en algunos casos, me atrevo a decir que se suicidan por antiperonistas, porque no ven la posibilidad de que esto mejore, que sus vidas, que el contexto mejore, porque creen que deben morir en esto, creen que tienen que morir en esto. Yo recuerdo una señora que me escribió un día, después de un video mío, a los primeros meses de mi ley, y me dijo lo siguiente: ya no les puedo dar carne de comer a mis hijos, pero si mis hijos tienen que comer cartón, mis hijos van a comer cartón, pero el peronismo nunca volverá a gobernar. A lo que yo le pregunté, a lo que yo le dije: sos una mala madre, porque si tus hijos comían carne y por tu capricho de imbécil le vas a hacer comer cartón, sos muy mala madre. Está relacionado el tema de la salud mental con todo lo que estamos viendo hoy en día, no solamente por el factor económico, que evidentemente nos lleva a estar en un acto, a bajar nuestro estado de ánimo por no poder cumplir nuestras necesidades básicas o por ver a un familiar o amigo que la está pasando mal, sino también porque este mismo gobierno se encargó de bajarle el precio a la ayuda psicológica, a tratar de locos a los que tienen depresión o a los que tienen problemas para llevar adelante sus circunstancias. Se dedicó a eso durante todo este tiempo y ha desfinanciado también, por ejemplo, la psicopedagoga, un rol muy importante en los colegios, en los jardines y en las secundarias. Hoy no pueden cumplir con su trabajo. Los psicólogos no pueden ayudar a la gente que lo necesita, porque hay mucha gente que por ahí necesita ir al psicólogo y no alcanza la plata para poder pagarlo y que no encuentra refugio, y cuando mira la televisión ve a esta gente tratándolo de locos por tener problemas, como los tienen todos. Entonces, es todo un factor o es todo una amalgama de mierda que termina generando estas situaciones. No es casualidad que en las últimas 3 semanas haya más de 20 suicidios en el Roca. No es una casualidad, es todo responsabilidad de este gobierno, que si no es por un lado, por la economía, es por el otro, porque deja a la gente sola con sus problemas y lamentablemente en esa circunstancia de soledad muchos terminan tomando una mala decisión. Acá están los libros de Cuneo, mirá, él tiene un plan, él tiene una propuesta hipernacionalista y los describe en Democracia Confederal, tanto la 1 como la 2. La 1 tiene 5 ediciones, esta la 2, donde ya aparece al lado del dogo argentino, tiene inclusive la explicación de las predicciones de Solari Parravicini. Bueno, las podés encontrar en Mercado Libre y también, si te das una vuelta por el centro de Buenos Aires, en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín, ahí en la Avenida Corriente, Democracia Confederal. 1 y 2 de Santiago Cuño, está haciendo la 3 ahora. Vale la pena leerlo, te vas a instruir de un montón de cosas que tienen que ver con la historia y mucho del nacionalismo que estamos profesando también nosotros acá, a nuestra manera. Pero hay otro libro que también podés comprar a través de Mercado Libre, que es este que escribí alguna vez, que se llama Habla Bien, che. Y bueno, te habla de un montón de cosas que te sirven para hablar bien, no solamente a los profesionales que usan el idioma, sino a cualquiera, porque hablar bien luce. Pero tiene algunos capítulos que hablan sobre política y explica, de acuerdo no solamente a la RAE, sino también a diccionarios políticos famosísimos, históricos, qué es populismo, qué es conservadurismo. Te explica bien porque vos escuchás muchas veces a comunicadores que hablan sobre estas cosas y cuál es la definición. Si vieran la definición de populismo es hermosa. Pero no, te lo ponen como que es malo. Fíjate lo que dice el diccionario, nada más, y es maravilloso. Yo te lo explico acá, miralo en este libro. Pero ya que tenemos al cordobés al lado, hay algo que alguna vez alguna gente se preguntó. Che,
¿Por qué cuarteto cordobés? Veo que hay 12 personas de arriba. Veo 15. Te lo puedo explicar así nomás, pero yo te lo leo de acá, de lo que he escrito. Un cuarteto es una conformación de 4 músicos, así como hay tríos, hay sextetos, hay nonetos. Bueno, 4 músicos, y eso no se aprecia en las formaciones actuales del cuarteto cordobés. Pero en sus inicios, en la década del 40, en las zonas rurales vecinas a la ciudad de Córdoba, sus integrantes tocaban piano, acordeón, contrabajo y violín. Y de ahí viene la denominación de cuarteto. Al principio, la música que ejecutaban estas agrupaciones, entre las que se destaca el cuarteto Leo por Leonor, el fundador. El cuarteto Leo, eran paso doble, tunga, 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 viene del paso doble. Yo quiero ser torero, viene de España el tunga, tunga, tunga. Bueno, paso doble, tarantelas, algunas gaitas zulianas. Bueno, con el tiempo los instrumentos electrónicos fueron reemplazando a los acústicos, sobreviviendo solo el acordeón. Aparecieron la percusión, que no la tenía, los metales, ahora tienen trompeta, saxo, trombones, y la música ya tiene mucho más que ver con el merengue dominicano. Vos escuchás merengue y escuchás cuarteto cordobés, que con el paso doble. Hoy estas formaciones son numerosas, pero se siguen llamando cuarteto. Me muero por decir algo ahí. Sí, dale. Primero quiero decir que la agrupación Peronia convoca para el día domingo 14 a unos mates con Cristina entre las 14 y las 18. Me matan si no lo digo a las compañeras que me están mirando. Sí, se ve ahí. Quiero ver el afiche. Ahí se alcanza a ver. Agrupación Peronia. Están los compañeros de Peronia que le hacen el aguante a Cristina 3-4 veces por semana. Están siempre ahí. Está, mirá. Sí, ahí entre está. Los pescaditos, ahí está, la agrupación Peronia. Buenísimo. Ahí está. Bueno, el peronismo y el cuarteto nacieron juntos. Ah, claro. Porque la fecha que se ubica como nacimiento del cuarteto es una presentación del cuarteto Leo del 4 de junio del 43, en la que Leonor cambia la manera en que hace el acompañamiento en el piano y a ellos les resulta interesante agregar ese cambio de acompañamiento. Claro, el chunga chunga famoso. Y ahí comienzan a adaptar los distintos tarantelas, pasodobles y comienzan a fusionar. Así que el cuarteto y el peronismo, el peronismo y Córdoba deberían ser una sola cosa. Pero claro, y no. ¿Cuándo van a aprender los cordobeses, por Dios? El peronismo y el cuarteto. Y sobre la modificación de la conformación de las orquestas, sí. Una versión que yo tengo es que como la dictadura había prohibido el cuarteto, estaba casi prohibido, para poder lograr que los pasaran por radio, comenzaron a modificar el estilo y comenzaron a agregar los vientos y otros instrumentos para que no sonara como el cuarteto tan tradicional. Claro. Fue una presión de la dictadura cívico-militar. Bueno, y allí empezaron a surtir ya en la década del 70, 80, agrupaciones como maravillosas. Trulala. Chévere. Yo soy de Chévere. Enorme. Yo iba a Chévere. Con Vladis. Fernando de Lo he presentado. He laburado mucho ahí. Yo iba viernes, sábado y domingo. El viernes a Atenas, el sábado al Deportivo y los domingos a Palermo. Nos vamos a ir ahora, pero con filosofía pura. Hay un sitio, véanlo si quieren entender un poquito de filosofía, pero fácil, bien explicada. Una son las enormes enseñanzas que nos dejó José Pablo Feynman, que la encontrás en YouTube, Filosofía Aquí Ahora, por lo pronto eurocentrista, pero vas a entender un poco la historia y el pensamiento. Es fácil, no te vas a aburrir y tiene una gráfica maravillosa. Pero hay otra que la podés encontrar en el telefonito, entender un poquito. Se llama Don Filósofo. Buscalo ahí en Instagram, Don Filósofo, y te enseña mucho. La otra vez, entre las tantas pelotudeces que dijo Milei, apareció diciendo: les quiero contar que Maquiavelo ha muerto. Empezó a hablar boludeces en contra de Maquiavelo. Y además se nos metió a muchos en la cabeza que Maquiavelo es un hombre malo, que está atrás del príncipe pergeñando cómo manipular a la gente. Muy por el contrario, cuando vos lees Maquiavelo te das cuenta lo que entendió de sociología este tipo, lo que entendió de psicología y lo que pensaba en favor del pueblo. Pero cómo se tiene que manejar esto como para que el pueblo esté favorecido, no el príncipe, el pueblo esté favorecido. Esto lo escribía en una Italia totalmente disgregada, todos eran reinos diferentes, se peleaban entre sí, y ahí estaba este joven, muy joven Maquiavelo. Vamos a entender, para entender lo que está pasando ahora, y cómo describe que hay que evitar lo que está pasando ahora. Entre los tantos capítulos habla de la corrupción. ¿Qué piensa Maquiavelo? ¿Qué es la corrupción? No es solamente la mano en la lata. No, la corrupción es mucho más que eso. Lo estamos viviendo ahora y lo describe Maquiavelo,
que se la da bien por atrás a Milei. Maquiavelo le responde desde el ayer. Qué imagen fea, Dios mío. Espantosa. Espantosa. Vas a entender a quién está Discúlpeme. criticando Milei y cómo se lo pasa por el culo Maquiavelo a Milei. Maquiavelo era un Está patriota. describiendo a él. Un patriota. Sí, un patriota. Un patriota. Y hoy estamos conmemorando lo que le pasa a Cristina. Maquiavelo también estuvo preso años en prisión domiciliaria. Bueno, ahí está. Ahora me voy a San José 1111 con todos los trabajadores. Va a haber un acto, una radio abierta. Don Joaquín, lo encuentro el miércoles que viene. Nos vamos a ver en un rato porque voy a pasar la tarde en el mismo lugar que usted. Ah, bueno, voy para allá. Me llamaron para conducir el evento. Señor Tommy, Un placer, como sea siempre. feliz. Y usted también. ¿Vaya Pero para allá ahora? Yo lo voy a acompañar a Bueno, usted. Me vamos sumo todos solo. juntos. Me Bueno, agrego solo al staff. Esto es a las 4 de la tarde. Chau, que lo pasen bien. Los dejo con Maquiavelo. La corrupción política. Nicolás Maquiavelo. Cuando se habla de corrupción política, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en sobornos, desvío de dinero público, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, para Nicolás Maquiavelo, la corrupción significaba algo mucho más profundo y estructural. No era solamente un problema de funcionarios deshonestos. Era, sobre todo, el deterioro interno de la vida política de una sociedad. Una degradación progresiva de las instituciones, las costumbres cívicas, la virtud pública y la capacidad colectiva de sostener una república estable. Esta diferencia es fundamental. Maquiavelo no analiza la corrupción únicamente como crimen administrativo, la piensa como enfermedad del cuerpo político. Y precisamente por eso su reflexión sigue siendo extremadamente actual. Porque una sociedad puede castigar algunos casos de corrupción económica y aún así estar profundamente corrompida en sentido maquiaveliano. Puede haber elecciones, leyes y discursos democráticos, pero si las instituciones pierden legitimidad, si el poder se privatiza, si los ciudadanos dejan de pensar en el bien común y solo persiguen intereses particulares, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en forma normal de funcionamiento político. Para entender esta idea, primero hay que situar a Maquiavelo en su contexto histórico. Nació en una Italia fragmentada políticamente, atravesada por guerras, conspiraciones, invasiones extranjeras y luchas constantes entre ciudades-estado. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y los estados pontificios competían entre sí mientras potencias extranjeras intervenían continuamente. La política no era para Maquiavelo una teoría abstracta, era un escenario permanente de inestabilidad y conflicto. Esto marcó profundamente su pensamiento. Maquiavelo observa que los estados no colapsan únicamente por enemigos externos. Muchas veces se destruyen desde adentro, cuando pierden cohesión, disciplina cívica y sentido político compartido. Aquí aparece uno de sus conceptos centrales: la virtud. Esta palabra no significa simplemente virtud moral en sentido religioso. Para Maquiavelo, la virtud implica energía política, capacidad de acción, inteligencia estratégica, disciplina cívica y fuerza para sostener el orden político frente a la fortuna y el caos. Una república fuerte necesita ciudadanos capaces de priorizar, al menos parcialmente, el interés común sobre el beneficio inmediato individual. Cuando eso desaparece, comienza la corrupción. Esto es crucial. Para Maquiavelo, la corrupción política no empieza necesariamente en el dinero. Empieza en las costumbres. Una sociedad se corrompe cuando el deseo privado absorbe completamente la vida pública. Pensemos en ejemplos contemporáneos. Cuando cargos públicos se usan exclusivamente para enriquecimiento personal, cuando instituciones funcionan mediante favores y clientelismo, cuando las leyes se aplican selectivamente, cuando los ciudadanos pierden confianza absoluta en el sistema político y asumen que todos roban, la corrupción deja de ser anomalía. Se convierte en cultura, y eso es precisamente lo más peligroso, porque para Maquiavelo, una república puede sobrevivir conflictos, guerras e incluso derrotas temporales. Lo verdaderamente devastador es la corrupción generalizada de las costumbres políticas, donde ya nadie cree realmente en la cosa pública. Maquiavelo no era ingenuo respecto a la naturaleza humana. Sabía que las personas persiguen intereses, poder y beneficios. Por eso sus análisis son mucho más realistas que idealistas. Pero precisamente debido a eso consideraba indispensable construir instituciones capaces de canalizar conflictos y limitar degeneración política. La corrupción surge cuando desaparecen límites efectivos al poder y cuando las ambiciones privadas dejan de encontrar contención institucional. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo desarrolla ampliamente esta preocupación,
Roma le interesa no porque la considere perfecta, sino porque observa cómo logró sostener durante largos periodos una estructura republicana relativamente fuerte mediante leyes, conflicto político regulado y participación cívica. Aquí aparece una idea muy moderna. El conflicto político no necesariamente destruye una república. A veces la fortalece, siempre que existan instituciones capaces de organizarlo. El verdadero peligro no es la existencia de tensiones sociales, sino la degradación completa de la vida pública en luchas puramente faccionales y privadas. Cuando las élites buscan únicamente su beneficio personal y el pueblo pierde toda confianza en la política, la corrupción se profundiza. Esto permite entender algo importante. Para Maquiavelo, la corrupción es acumulativa. Una vez instalada, tiende a reproducirse. Las personas dejan de esperar comportamiento cívico porque asumen que el sistema entero funciona corruptamente. Entonces el oportunismo se normaliza. Pensemos en una situación cotidiana. Ve que otros desvían recursos sin consecuencias. Un empresario observa que contratos públicos dependen de conexiones y no de mérito. Un ciudadano percibe que la ley se aplica selectivamente. Poco a poco, la percepción de justicia común se erosiona. La corrupción ya no aparece como excepción inmoral, sino como lógica racional de supervivencia. Aquí Maquiavelo resulta extremadamente lúcido. Una sociedad profundamente corrompida difícilmente puede regenerarse solo mediante discursos morales. ¿Por qué? Porque el problema ya no es individual, es estructural. Esto lo distancia de enfoques puramente moralistas que reducen corrupción a personas malas. Para Maquiavelo, incluso individuos relativamente virtuosos pueden terminar atrapados en sistemas corruptos si las instituciones y las costumbres generales están degradadas. También por eso insiste tanto en la importancia de las leyes y del orden político. Una república no se sostiene únicamente por buenas intenciones. Necesita mecanismos reales de control del poder. Aquí aparece otra cuestión decisiva: la relación entre desigualdad y corrupción. Aunque Maquiavelo no desarrolla una teoría económica moderna, percibe claramente que concentraciones excesivas de poder y riqueza pueden desestabilizar la vida republicana. Cuando ciertos grupos adquieren influencia desproporcionada y capturan instituciones públicas para intereses privados, el equilibrio político se deteriora. Esta idea sigue siendo extremadamente relevante hoy. La corrupción contemporánea muchas veces no consiste solamente en sobornos visibles, sino en formas más sofisticadas de captura institucional. Financiamiento opaco, lobbies desregulados, redes clientelares, nepotismo, favores políticos, impunidad judicial, control mediático y subordinación del Estado a intereses particulares. Desde una perspectiva maquiaveliana, todo esto erosiona la salud republicana. Ahora bien, Maquiavelo también resulta polémico porque rechaza ciertas ilusiones morales de la política. No cree que el poder pueda sostenerse únicamente mediante bondad o pureza ética. El gobernante debe comprender la realidad conflictiva del poder. Esto llevó históricamente a caricaturizarlo como defensor de manipulación absoluta o inmoralidad política. Pero esa lectura simplifica enormemente su pensamiento. Maquiavelo no celebra la corrupción, la teme profundamente. Lo que sostiene es que la política no puede analizarse ignorando cómo realmente actúan los seres humanos. Por eso su pensamiento es incómodo, obliga a abandonar ingenuidades. Una república no sobrevive solo porque tenga constituciones escritas. No basta con proclamar valores democráticos, no basta con elecciones periódicas. Si las instituciones se vacían internamente, si el interés privado domina completamente la vida pública y si los ciudadanos pierden sentido cívico, la corrupción se vuelve estructural. Aquí aparece otro aspecto: la relación entre corrupción y apatía ciudadana. Una sociedad donde las personas dejan de participar políticamente y se repliegan completamente sobre intereses privados facilita concentración de poder y deterioro institucional. Para Maquiavelo, la libertad republicana exige vigilancia constante. Sin embargo, Maquiavelo también es pesimista respecto a la regeneración completa de sociedades profundamente corrompidas. Considera que, llegado cierto punto, las instituciones pierden capacidad de reformarse gradualmente y requieren transformaciones radicales o refundaciones políticas. Esta idea sigue generando debate contemporáneo. ¿Puede un sistema profundamente corrupto reformarse desde dentro? ¿O la corrupción estructural termina reproduciéndose continuamente bajo nuevas formas? No hay respuesta simple, pero precisamente ahí reside la vigencia de Maquiavelo. Su análisis obliga a pensar la corrupción más allá del escándalo individual. Obliga a verla como fenómeno cultural,
institucional y antropológico. Porque la corrupción política no comienza únicamente cuando alguien roba dinero público. Comienza cuando la política deja de percibirse como responsabilidad común y se convierte exclusivamente en instrumento privado de beneficio. Comienza cuando las leyes pierden legitimidad. Cuando el poder deja de encontrar límites reales. Cuando la ciudadanía abandona el espacio público. Cuando el cinismo sustituye completamente a la virtud cívica. Y una vez que eso ocurre, la corrupción ya no es simplemente un problema del sistema político. Se convierte en una forma de vida social. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Infoshow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22